Bueno, incorporémonos de nuevo. Vamos incorporándonos. Bien. Quisiera preguntarles si hay alguna opinión. ¿Qué opinión les merece lo que estábamos hablando al final del primer periodo de la clase? O si algo que ustedes no les ha quedado claro y creen ustedes que podríamos nosotros abordarlo y aclararlo, porque es bastante delicado y complicado lo que se habló con respecto más que todo a lo que es el mercado. Así que sí, porque puede dar cabida a equívocos o a malos entendidos también. Créanme que todo esto que yo les estuve comentando o planteando, en la práctica da lugar a muchos malos entendidos. Y por eso es que yo enfatizo en eso. Pero si ustedes, consideran pues que es un planteamiento válido, pues, más adelante podrían ustedes como concebir de que lo que se está diciendo en estos momentos sobre lo que estuvimos hablando está más claramente ampliado y plenamente explicado. Ahora bien, el materialismo histórico, perdón, tiene una concepción del mundo. ¿Sí? Y ya al final de la clase anterior lo leímos. Y para el materialismo histórico, la concepción del mundo, o cómo ve o la cosmovisión, es una cosmovisión en la cual la naturaleza, la sociedad y el pensamiento tienen o desarrollan procesos inmediatos que se conducen por el principio de contradicción. Esto es muy importante. ¿A qué nos referimos con el principio de contradicción? Como el conductor, lo que conduce todos los cambios, todos los procesos inmediatos de esos cambios. ¿A qué le vamos a llamar el principio de contradicción? Pues fíjense que para comenzar, el principio de contradicción establece que todo tiene su contrario. Todo en el pensamiento, en la sociedad y en la naturaleza tiene su contrario. Pero este contrario no es un contrario, digamos, que va a afectar o va a impedir o que va a obstaculizar. Ojo con eso. Como muchas veces puede creer uno, un obstáculo puede ser una contradicción también. Un impedimento puede ser una contradicción también. A este principio de contradicción no nos referimos a todo aquello que por ser contrario permite el cambio. Bueno, un ejemplo es mejor que lo planteemos. Por ejemplo, ustedes ven la luz eléctrica. Ahorita, por ejemplo, yo estoy usando luz eléctrica porque ya es de noche. Pero, ¿qué es lo que tiene que haber para que haya fluido eléctrico? Elementalmente, ¿qué es lo que tiene que haber? Si alguien tiene claro eso, por favor díganme.
¿sí? Para que haya fluido eléctrico, tiene que haber un polo positivo y un polo negativo. Esta es física elemental, ¿sí? Esto no es un invento. Este es algo que usted lo puede ver a flor de tierra o a flor o en una por simple inspección lo puede experimentar. La luz. Para que haya luz eléctrica, tiene que haber un polo opuesto, ¿sí? Y un polo que no sea opuesto, o sea, un polo negativo y un polo positivo. Se unen, ¿sí? No se repelen. ¿Sí? Hay luz. ¿Sí? Otro ejemplo. Para que haya vida, tiene que existir la muerte también. ¿Sí? No se puede hablar de vida si no existe la muerte. Y viceversa. Que es su contrario. La muerte. No se puede hablar de muerte si no hay vida. ¿Sí? Alguien se muere porque tuvo vida. Y alguien que tiene vida, en ese momento, estamos sujetos a que en cualquier momento nos suceda la muerte. Entonces, vida y muerte van de la mano. ¿Sí? Van de la mano. Y son contradictorias. ¿Sí? Son contradictorias. Otro ejemplo, que habla del principio de contradicción. Repito, es algo que son necesarios para que hayan cambios. No obstaculizan, no impiden. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan cuando les hablé al principio del curso? Hablamos de las clases dominantes y las clases dominadas en las sociedades actuales o en la sociedad actual. Ahí está también la sociedad, la clase dominante tiene intereses contrapuestos con respecto a la sociedad, a la clase social dominada. Pero se necesitan las dos para que haya negociación y hayan cambios. Ojo, esto es en la sociedad. El problema es que yo, bien galán, les he explicado, por ejemplo, el ejemplo biológico entre vida y muerte. Y les he también explicado el ejemplo físico entre polo opuesto y polo negativo para que haya luz. El problema comienza en la sociedad. Porque la lucha de clases que planteó Marx todavía se está dando y se sigue dando y se está dando en estos momentos y se va a dar mañana. Y para que hayan cambios, ¿sí? Pues no se dan de la noche a la mañana. Entonces, la concepción del mundo basada en el materialismo histórico plantea que la realidad en ese sentido tiene movimiento. La vida tiene movimiento. ¿Sí? Y si tiene movimiento, tiene un espacio y un tiempo. La vida tiene dos dimensiones. Tiempo y espacio. Pero también no solo tiene tiempo y espacio, tiene articulabilidad. Cuando hablamos de articulabilidad es que no es una sola, no es en sí misma. Por ejemplo, la vida de los seres humanos. Nosotros no solo somos sociedad. Nosotros no solo somos lo social, que es lo que principalmente nos caracteriza de los seres vivos. También somos economía, somos política, somos cultura, somos ideología, somos ecología. Entonces, estamos hablando ya de una articulación de distintos factores para que haya vida social para los seres humanos. Eso se llama articulabilidad. Nos articulamos. Imagínense cuando estábamos hablando sobre el mercado. Todos nos vinculamos con el mercado, pero no de distinta manera.
o de distinto modo. Otros, bueno, pues, hay muchos que nos vinculamos al mercado solo para obtener lo necesario y suficiente, obviamente. Pero otros no. ¿Qué hay con los compradores compulsivos y desordenados y que caen en el consumismo? Ya la relación cambia. O sea, hay una articulación. A eso quiero también enfatizar. Pero la vida también tiene una direccionalidad, tiene un rumbo. Eso es lo que quiere decir. Tengamos vidas ordenadas o vidas desordenadas, siempre hay un rumbo. Muy a pesar de cómo vivimos. ¿Sí? O si vivimos no como pensamos. ¿Sí? Bien, por eso, y ahí el principio de contradicción se da en su esplendor, en su plenitud. Entonces, la concepción del mundo, a diferencia de la estructura del funcionalismo, la concepción del mundo del materialismo histórico, a diferencia de la que maneja la estructura del funcionalismo, son totalmente opuestos, distintos. ¿Cuál tiene validez? ¿Cuál tiene más validez? Ese es el debate. Ese es el debate. Entonces, así quedaría pues en la concepción del mundo planteada del materialismo histórico. ¿Hay alguna opinión? ¿Alguna duda? ¿No la hay? Bien, entonces terminaríamos la clase teórica. Porque aquí viene ya lo que queremos como enfatizar, que hay que rescatar de la estructura del funcionalismo y del materialismo histórico. No todo está desechado de lo que es la estructura del funcionalismo y tampoco del materialismo histórico. Cuando yo digo desechado, ¿a qué me refiero? Yo ayer les hablé que la estructura del funcionalismo tiene sus limitaciones. ¿Recuerdan que yo les dije eso? ¿Y a qué me refería con eso? Por ejemplo, eso de considerar el cambio social a partir de un devenir evolutivo es plantearse el cambio desde un enfoque evolutivo, biológico, que no funciona ya. Ya no funciona. El otro aspecto, considerar al individuo como el garante de los cambios. Tampoco. Así que esa es una de las limitaciones que yo el día de ayer me referí. A las que el día de ayer yo me referí. Ahora, con el materialismo histórico. Al materialismo histórico, la crítica principal que se le hace es que el darle preeminencia a lo económico. Esa es una de las principales críticas que se le hacen al materialismo histórico, que hay que hace unos segundos estábamos hablando. Entonces, ¿qué dicen muchos? Y qué es válido. No siempre en la economía se define la historia de los hombres o de los seres humanos. Hay otros niveles que también explican la definición de la historia. Y eso es cierto. Ahí como que ya estamos como, bueno, miren, entonces ya no es lo económico estrictamente lo que define para el materialismo histórico. Sí, es cierto. Ya no es solo lo económico. Por eso es que en esta diapositiva ustedes pueden leer la historización de las corrientes sociológicas fundamentales.
Historización. Mire, es un ejercicio. La historización se nos presenta como un ejercicio epistemológico. ¿Sí? Y si es un ejercicio epistemológico, se refiere necesariamente a, como dicen, dilucidar. Este verbo dilucidar, ¿a qué se refiere? A sacarle el jugo de lo bueno y desechar lo malo. A eso nos referimos con dilucidar. Entonces, la historización se refiere necesariamente en que hay que enfatizar lo que puede darnos o puede ser de utilidad para analizar la realidad de ambas corrientes. Porque puede ser de que hayan elementos teóricos y metodológicos que ya no sirvan, ya no funcionan en la realidad. A eso nos referimos a la historización. Pero la historización es una categoría de análisis en realidad. No solo es un concepto, es una categoría de análisis. Mire, usted puede estarse preguntando ahorita, mire, y usted, ¿por qué habla de conceptos, pero después habla de categoría de análisis? ¿En qué está? ¿Cuándo algo es una categoría de análisis y cuándo algo es solamente un concepto? Es posible que se esté haciendo esa pregunta y es válido. Entonces, déjeme decirle lo siguiente. Una categoría de análisis es la conjunción o la interrelación de conceptos, ¿sí?, que permiten su movimiento para explicar, para analizar una realidad. Esa es una categoría de análisis. Entonces, hay una interrelación de conceptos, términos, significado, etcétera, etcétera. Esa es la categoría de análisis. El concepto es ya algo más específico. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que la historización, en este caso, es una categoría de análisis, es que aquí están involucrados procesos, conceptos, ¿sí?, definiciones, etcétera. Así que por eso, ¿qué vamos entonces a entender por historización? Y es el siguiente: proceso necesario de la ciencia para la liberación de toda falsedad ideológica que construye discursos manipuladores de la realidad histórico-social para corresponder y satisfacer intereses de clase, poderes fácticos, grupos corporativos y élites sociopolíticas para hacer prevalecer en determinados momentos históricos sus proyectos de poder. Esto lo propuso y lo dijo Ignacio Ellacuría en un documento que se llama La función liberadora de la filosofía y el método de historización de los conceptos. Ignacio Ellacuría fue un filósofo, pero también teólogo, un teólogo de la liberación. Fue asesinado en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, aquí en San Salvador, en 1989 por la Fuerza Armada. Fue asesinado por sus ideas. Y él acuñó esta categoría de análisis que yo estoy leyendo y que estoy haciendo alusión. O sea que la historización permite ver cuándo algo teórico o metodológico tiene validez o no tiene validez. ¿Se puede usar o no se puede usar? La historización nos permite filtrar lo bueno de lo malo. Como se dice muchas veces en la palabra de Dios, hay que separar el trigo de la cizaña.
Algo así. Algo así sucede con la categoría de historización. Y aquí metemos ya el término validez histórica. Validez histórica de las corrientes sociológicas fundamentales. Entonces, si estamos hablando de la historización, podemos derivar de la historización la validez histórica. Telma Perdomo, ¿me podría leer el término validez histórica, por favor? ¿Está con nosotros, Telma? Bueno, creo que no está. Abigail Sorto. Abigail, ¿está con nosotros? Sí, por favor. El término validez histórica. El término validez histórica. La leo, ¿verdad? Dice, Sí. validez histórica. Cuando el uso teórico y metodológico de una disciplina, corriente o escuela científica permite el adecuado tratamiento de las variables, indicadores y mediaciones que la realidad arroja como fuente de posibilidades para la construcción de conocimientos científicos. Muchas gracias, Abigail. Imagínense, la validez histórica es una dinámica. ¿Sí? Una dinámica entre la teoría y el método que hablábamos al principio del curso para ver que un problema de la realidad es válido aplicarle ese método y esa teoría a ese problema de la realidad. Y que resulta en la construcción de conocimientos científicos nuevos. ¿Sí? Y que el viejo, ¿sí?, si no es superado, es siempre incorporado a eso nuevo. Pero si es superado, es desechado. ¿Sí? Es desechado, así, simplemente. Entonces, la validez histórica es como la dinámica de la historización. Tiene que ser como esa dinámica, esa aplicabilidad, esa problematización. Ojo con eso. Entonces, estamos ya metiéndonos de lleno. Aquí, ¿a qué de bueno podemos rescatar del estructural funcionalismo y qué de bueno podemos rescatar del materialismo histórico? En ese ejercicio estamos. Entonces, venimos a lo siguiente. La reflexión crítica sobre el estructural funcionalismo. Lo que decía, ¿qué de bueno y qué de malo? ¿Qué de bueno podemos rescatar y qué de malo podemos desechar? Esa es la dinámica. Y por eso hablamos de una reflexión crítica sobre el estructural funcionalismo. Y nos vamos a referir precisamente a dos categorías del estructural funcionalismo, las que están aquí entre paréntesis. Armonía y equilibrio. Son características, son categorías de análisis del estructural funcionalismo. Podemos plantear lo siguiente: si tomamos como referencia a la práctica como criterio de verdad, debemos de hacer el ejercicio dentro de la realidad histórico-social que nos toca analizar con lo dado. ¿Qué es lo dado? Es lo teóricamente aceptado. Eso es lo dado. ¿Sí? Eso es lo dado. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro de historia en mis manos. ¿Sí? Se llama Acumulación Originaria y Desarrollo del Capitalismo en El Salvador. Aquí está toda la teoría económica que explica el surgimiento y desarrollo del capitalismo en El Salvador. Pero esto lo hizo un economista en determinado momento y lo construyó en teoría. El surgimiento y desarrollo del modo de producción capitalista en El Salvador. Entonces, eso se llama lo dado. ¿Sí? Dado. Que es lo teóricamente aceptado.
Pero de lo que se trata es de vincular y analizar lo dado y lo dándose. ¿Qué es esto de lo dándose? Lo histórico social y su movimiento real y no aparente en este momento. Ese es lo dándose. De ahí que no siempre encontraremos una coincidencia satisfactoria entre lo dado y lo dándose. Lo que yo les decía, que la realidad es mucho más dinámica en este sentido y está dando nuevos datos, nuevas características, nuevos atributos. Y entonces empieza a haber un contraste entre lo dado y lo dándose que no cuadra. Que no cuadra ya. En el sentido de que una disciplina científica como la sociología siga teniendo como sustento y sostenimiento a la teoría y el método como los pilares que reproduzcan el perfil científico adquirido desde su fundación como ciencia. Entonces la sociología necesita hacer este ejercicio que yo les estoy planteando. La sociología como ciencia necesita estar vinculando, si no constantemente, pero sí periódicamente, lo dado y lo dándose. Lo dado y lo dándose. Lo dado teóricamente y metodológicamente y lo dándose, que es lo de ahorita, lo histórico social. Solo así vamos a poder ir rescatando a la sociología ese perfil científico que necesita siempre para valorarse, para identificarse. Es complicado, esto es complicado. No se da por simple infección. Se necesita mucho trabajo para esto, créanme. Entonces, venimos y decimos, bueno, y el estado de la cuestión, ¿va? ¿Sí? ¿Cómo es el estado de la cuestión en este sentido? Esto está muy abajo, vamos a poner más centrado. El estado de la cuestión, o sea, lo de ahora. Hoy en día, a las ciencias sociales se les ha configurado la necesidad histórica del hacerse constante, o sea, estarse renovando, ¿sí? Constantemente en la relación con la realidad, puesto que esta es portadora suprema de todo lo necesario y suficiente para enriquecer los datos que ha arrojado y que en el determinado momento y espacio potencia como fuente de conocimiento. Es decir, pues, que en la relación con la realidad, la sociología y todo su sistema teórico y metodológico, ya sea que provenga de la estructura funcionalismo como del materialismo histórico, tiene que vincularse, ¿sí?, necesariamente con esa realidad dinámica, porque la realidad dinámica es potencial, ¿sí? O sea que puede dar lugar a nuevas cosas, a nuevas relaciones, a nuevos conceptos incluso. Entonces, podemos decir lo siguiente, y es lo que ocurre con las corrientes sociológicas fundamentales. El estructural funcionalismo como la corriente fundacional con la que surge la sociología en el siglo XIX, el movimiento de la realidad le exige ponerse a la altura. Imagínense, el estructural funcionalismo, precisamente, es que, ¿qué es lo que queremos decir? Si algo hay que reconocerle al estructural funcionalismo, es que es la teoría sociológica y el método sociológico, que le da origen a la sociología. Eso hay que reconocerlo, hay que ser honesto, hay que ser honrado. Y yo quiero practicar esa honradez y lo voy a decir.
en el techo, estoy ahorita diciéndolo, el estructural funcionalismo es la teoría y el método fundacional de la sociología. Con ella nace la sociología, con el estructural funcionalismo. Entonces, ese es un mérito que hay que reconocerle al estructural funcionalismo. Ahora bien, pero el movimiento de la realidad le exige al estructural funcionalismo ponerse a la altura. ¿Qué significa ponerse a la altura? Ponerse a la altura de las circunstancias, de este devenir histórico, de esto que está ocurriendo ahorita. Y que no estamos nosotros procesándolo, ni registrándolo. Después lo vamos a tener que registrar, porque ahorita no podemos. No podemos. Entonces, estas circunstancias son ricas en datos, ¿sí? En variables, indicadores y mediaciones. Por lo anterior se puede plantear que como corriente sociológica que hace una lectura y propone soluciones y opciones viales, en pleno siglo XXI no puede dar cuenta de lo real. Hay conceptos, hay categorías de la estructura funcionalismo que no están dando cuenta de lo real y que ya no funciona. Es lo que yo les manifestaba al principio. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué va? Vamos a poner este por qué más arriba. ¿Por qué? Es necesario hacernos esta pregunta. Por la siguiente razón. Si en algo no deben de incurrir las ciencias sociales y específicamente la sociología, es construir un pensar, sentir y actuar sin contexto. Y que le dé espacio a la especulación, a la manipulación e ideologización. O sea, entendía la ideologización como la falsa conciencia de la realidad sobre la realidad, como no pocas veces ha ocurrido. Ojo con esto. Resulta que el estructural funcionalismo lo hemos manipulado. ¿Sí? El estructural funcionalismo ha sido presa de la manipulación interesada para justificar un pensar, sentir y actuar sin contexto. ¿Qué es un pensar, sentir y actuar sin contexto? Esto es delicado, esto es complicado. Por ejemplo, cuando el ser humano piensa, siente y actúa sin contexto, comete errores. Y comete errores garrafales, crasos, ¿sí? Porque no está en sintonía con la realidad. Eso es proceder sin contexto, sin saber lo que está ocurriendo allá afuera, sin saber lo que está ocurriendo a mi alrededor. Eso es actuar sin contexto. Y de lo que se trata es que haya coherencia entre el contexto y el texto, pues, ¿vale? Ese pensar, sentir y actuar. Nosotros desde la sociología le proponemos aquí de que ustedes aprendan, ayudarles a aprender a no pensar, sentir y actuar sin contexto. Y más con esa realidad con la que ustedes se van a vincular, que se llama mercado. Mercado. Y ya hubo una compañera que nos hizo pues una reflexión en torno a que, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día de estos las ventas caen abruptamente? Así como ocurrió al principio de la pandemia, a tal grado que la economía salvadoreña retrocedió en menos 7.9%. O sea, fue un descalabro económico el que hubo el año pasado a causa de la pandemia.
¿sí? La pandemia produjo eso. Lo que nunca ningún otro fenómeno social lo había hecho, o económico, lo había hecho, pero sí este fenómeno biológico. Entonces, es necesario pues, que esa validez histórica esté considerada a partir de este pensar, sentir y actuar, ¿sí? En consonancia con el contexto y no en disonancia con el contexto. Lo mejor que le puede suceder a un sociólogo es enseñar a que el pensar, sentir y actuar de una sociedad tenga coincidencia con el contexto. Yo como sociólogo, a través de esta asignatura, lo que necesito es, y lo que me importa, es ayudarles a pensar, a sentir y actuar en contexto, no sin contexto. Sería un verdadero despropósito que al final del curso usted siga pensando, siga sintiendo y siga actuando divorciado del contexto o divorciada del contexto. Ojo con eso. Y ahí nos vamos a topar con el consumismo desenfrenado, con la falsa conciencia de la realidad, con la indiferencia, el no querer ver los problemas, etc. No hablar de los problemas. Ese es negar el contexto. La otra idea que a mí me importa mucho, que también les quede clara esta noche, es la siguiente. En muchas ocasiones que se ha analizado a la realidad a la luz de la estructura del funcionalismo, se ha caído inequívocamente en la conclusión de que como corriente y o escuela le importa sobremanera lo siguiente. Explicar cómo funciona la sociedad. Resulta que a la estructura del funcionalismo, solo le importa explicar cómo funciona la sociedad. Única y exclusivamente. Y esa es quizás una de las críticas que se le ha empezado a hacer a partir de mediados del siglo pasado, por ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial. Eso de limitarse nada más a explicar cómo funciona la sociedad. Si ustedes leen el estructural funcionalismo, le importa mucho eso. Nada más solo explicar. Entonces, cuando tú explicas cómo funciona algo, desembocas nada más en descripción. No problematizás. Solo describís. ¿Sí? Y eso hoy ya no procede. Eso ya no funciona. Es necesario problematizar. Pero sustentamos esto que estamos diciendo a partir de lo siguiente. Este es un principio teórico y metodológico, muchas veces develado en el transcurrir del tiempo, develado que le quitamos el velo, a tal grado que en círculos influyentes de la producción científica, dicha intención se ha identificado con las clases y élites dominantes de las sociedades capitalistas y sus intereses sociales, económicos y políticos. Pero vayamos más a fondo, intrínsecamente. ¿Qué engloba este principio? ¿Qué engloba ese principio que acabamos de leer? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo está organizada la sociedad? El describir esa descripción de cómo funciona la sociedad al estructurar funcionalismo se ha limitado nada más a verificar y a demostrar cómo está organizada la sociedad. Este principio. Bueno, el periodo del espacio de tiempo se nos está acabando. Prácticamente se nos está ya muriendo. Vamos a llegar hasta aquí y nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? Vamos a quedar aquí. Gracias, Lee.
Gracias, buenas Liz. Feliz noche. Gracias, Liz. Gracias, feliz noche. Pasen buenas noches. Adiós. Mucho gusto.